Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. El Cordero y el León, el pecado y la muerte él venció, el mediador, eterna paz, él intercede ante el trono celestial, el autor consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor, el principio y final, por los siglos de los siglos reinará, con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar.
Nuestras almas tienen sed de Dios, del Dios vivo, de su palabra poderosa y sustentadora que nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo es con todos nosotros. Amén. Con espíritu humilde y obediente y con corazones llenos de fe, recibimos la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, el Padre y Dios Todopoderoso, el Dios de toda gloria y poder, les bendiga en esta nueva oportunidad que nos brinda para congregarnos a través de nuestra iglesia discipular en el hogar. Como siempre les recomendamos, prepare su hogar, prepare su sala, el lugar donde usted ha dispuesto en reverencia escuchar la palabra del Señor. Recuerde que es una oportunidad que Dios usará poderosamente para fortalecer su fe y recibir discernimiento y la revelación del Espíritu Santo sobre lo que Él quiere hablarle de manera personal y lo que el Señor quiere decirnos a todos los que escuchamos. Dispóngase junto a sus cercanos con una actitud de humildad, reconozcamos nuestro estado de necesidad delante de Dios y creamos que todo lo que necesitamos está en las manos y en la voluntad de Dios nuestro Padre. Amén. Nuestro tema para compartir hoy ha sido titulado Son tiempos difíciles. Prepara tu hombre interior. Así es un llamado a través de la palabra a mantenernos alerta y a estar preparados para los tiempos presentes y los tiempos que están por venir. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora te pedimos, Padre, en este momento que guardes nuestras vidas y nuestros corazones en tu paz. Señor, aleja toda emoción, todo pensamiento, todo argumento en nuestra mente contrario a la fe y permite, Señor, que tu dulce y poderosa voz hoy hable y nos muestre las verdades que quieres que conozcamos y que están expuestas en tu palabra. Quita, Señor, todo razonamiento humano y permítenos darle el lugar a tu Espíritu Santo para que haga esa obra de convencimiento sobre tu verdad, sobre tu justicia y nos fortalezca, Señor, en nuestro interior. Prepáranos para el camino por el cual debemos andar en este tiempo de dificultad. Esto lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, somos la actual generación de seres humanos sobre esta tierra. Estamos viviendo acontecimientos que nuestros padres o abuelos no vivieron. El mal y el pecado se han profundizado en el mundo y en muchos corazones. Y el mundo en sí mismo está alterado y ocasiona cada vez mayores tragedias. Hay luto, hay dolor, no solo en los países vulnerables, sino en todo rincón de la tierra hay una sensación de vulnerabilidad. Lo vemos a través de las catástrofes naturales que son noticias diarias y ahora la pandemia que no hace distinción de nadie. Lo único diferente, hermano y hermana, es la manera como el ser humano está enfrentando estos acontecimientos. Lo único diferente es cómo el creyente hoy puede enfrentar este tiempo. Sea cual sea su situación, solo sus decisiones frente a Dios podrán determinar la manera como usted enfrente esta vida
y su posición frente a la eternidad. En el libro de los Efesios, en el capítulo 3, vemos que el apóstol Pablo expresa: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Gloria al Señor por esto. Ha hecho usted esta oración. Debemos hacer de esta palabra una oración diaria. Que seamos, como decía el apóstol, fortalecidos con poder en el hombre interior por medio de su espíritu. Puede decirlo usted en esta hora: Señor, te pido, te ruego, Padre, ser fortalecido con poder de lo alto en el nombre del Señor Jesús, en mi hombre interior a través de tu espíritu. Quizás, hermanos, esta no sea la oración precisa que hacemos a diario. Es más común escuchar o decir al Señor que nos ayude a salir de nuestros problemas, de nuestras deudas, que sane nuestro cuerpo, que nos ayude a resolver alguna situación en particular. Generalmente oramos en primer término sobre asuntos que no están conectados a nuestro hombre interior, es decir, a nuestro espíritu. Entonces necesitamos, conforme a esta palabra, desarrollar la vida espiritual en nosotros para llegar a ese momento de ser fortalecidos con poder en el hombre interior, sabiendo que a la verdad el espíritu, dice la Escritura, está dispuesto, pero la carne es débil y va a hacer oposición sobre este propósito. Hoy la palabra nos advierte a preparar, a fortalecer. Hermanos, debemos prepararnos. Este es el tiempo que tenemos para prepararnos, para fortalecer la presencia y la obra de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y diría yo, a robustecer el hombre interior con el cual Dios nos ha formado. Así es, el hombre interior es una manera de describir el aspecto espiritual de una persona, diferenciándolo del hombre exterior, que por el contrario es el aspecto externo, lo visible de la persona. De acuerdo a la palabra, nos referiremos al hombre interior haciendo referencia al hombre como a la mujer, no como género, sino como obra creada por Dios. El libro de Génesis lo expresa en el capítulo 1, verso 27, cuando dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. También la palabra nos afirma que los seres humanos fuimos creados por Dios con un cuerpo, un alma y un espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vea cómo el escritor da un orden de prioridad en estos elementos del ser humano. Primero dice el espíritu, luego el alma y finalmente el cuerpo, la carne. Desde ahí podemos evaluar nuestro orden de prioridad personal. Esto es muy valioso para llegar a un examen sincero sobre nuestro hombre interior hoy. Veamos estos tres componentes en nosotros mismos, hermanos y hermanas y amigos. El primer componente es el cuerpo del que nos habla la palabra. El cuerpo es el hombre exterior, es la morada física en la que experimentamos
todo lo que existe, todo lo que pasa en el mundo lo experimentamos en el cuerpo. Funciona principalmente a través de los 5 sentidos y trabaja para satisfacer aquellas necesidades que tenemos como seres humanos, para dormir, para comer, para beber, para ejercitarnos, cualquiera sea esa actividad. El cuerpo, recordemos, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Originalmente el cuerpo no es malo, al contrario, Dios nos pide a través de su palabra que lo presentemos ante Él como una ofrenda de sacrificio vivo. Amén. En el libro de Romanos capítulo 12 empieza este capítulo diciéndonos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Mire, la palabra nos advierte ahí que no nos conformemos a las actividades propias de estos tiempos, a los placeres, a los negocios, a lo que deslumbra nuestros ojos, todo tipo de exigencias o a las amabilidades que el mundo ofrece o impone socialmente. Dice la palabra, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Repito, hermanos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un proceso en este pasaje que va desde presentar el cuerpo, someterlo a Dios, para alcanzar la renovación del entendimiento. Esto es en el nivel de la mente, del alma, y de esa manera comprobar la voluntad de Dios, que solo lo podemos ver, solo podemos vivir, solo puede ser revelada a través del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Vemos los 3 elementos ahí. Pues esta renovación solo podremos experimentarla cuando aceptamos el regalo de Dios de la salvación a través de Cristo. Este regalo, hermanos, que ha sido puesto a nuestra disposición para usted, para mí, la salvación a través de Cristo Jesús. Sin esta decisión, que es fundamental, nuestros cuerpos no pueden presentarse como sacrificio ante Dios. Es decir, no pueden ser agradables delante de Él. Por esta razón, el cristiano debe honrar y cuidar su cuerpo como el santuario mismo de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Él, quien nos compró como su posesión más amada mediante un precio, y ese precio fue Cristo Jesús. Hermanos, Él espera que nuestros cuerpos se conviertan en templos del Espíritu Santo. Esa es la posición que Dios anhela de cada uno de nosotros. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 6, él les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Acepta usted esta verdad? ¿Puede dar gracias a Dios por esto? Esto es evidencia de que el hombre interior está presente en usted y está siendo fortalecido. Amén. En segundo lugar, vemos el alma. Es nuestra personalidad, es nuestro ser. El alma es donde se encuentran y de donde se expresa lo que hay en la mente, en la voluntad, en las emociones.
es el conjunto de nuestros pensamientos, sentimientos, pasiones, deseos, anhelos. Nuestras decisiones están ahí. En nuestra alma elegimos escuchar o desobedecer. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versos 16 y 17, nos dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos habla esta palabra de una voluntad personal, sus decisiones, su obediencia o su rechazo a Dios. Habla de una voluntad personal. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. En conclusión, en el alma se toman decisiones que entregan nuestras victorias al cuerpo o al espíritu. Es este lugar intermedio que cohabita con cada uno de nosotros. Y el espíritu, hermanos, es el hombre interior del que habla las Escrituras. Nuestro espíritu es donde el Espíritu de Dios se comunica con nosotros. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gloria a Dios. Fortalecemos el hombre interior cuando adoramos a Dios. Es en nuestro espíritu donde se lleva a cabo nuestro nuevo nacimiento. Jesús mismo lo explicó a Nicodemo en el mismo Evangelio, en el capítulo 3, respondiendo Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por esta razón, en el hombre interior se encuentra el Espíritu Santo de Dios. Su semilla, su presencia en nosotros está ahí, hermanos, dentro de nosotros, y no debemos buscarlo en ningún otro lugar. No debemos ir al exterior, no debemos ir a ningún lugar. Él está dentro de nosotros. La esencia y la presencia de Dios mora hoy en cada uno de aquellos que deciden aceptar a Cristo y permitir que esa presencia haga esa obra regeneradora en cada uno de sus corazones. Esta presencia es la única que hoy puede convencernos del pecado. Mire qué importante es. Solo ella puede advertirnos de sus insinuaciones y de sus terribles daños también. El Señor Jesús lo prometió cuando nos advirtió en este mismo Evangelio de Juan en el capítulo 16 y dijo: cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y en esto debemos preparar al hombre interior, en estas verdades. En este ministerio del Espíritu Santo debemos asegurarnos que nuestro hombre interior se fortalece día a día en estas verdades. ¿Cuáles serían estas verdades? Hermanos, que estamos convencidos del pecado. Yo preguntaría en esta hora, ¿está convencido usted? ¿Sabe cuál es aquello que causa separación entre usted y Dios, que se llama pecado? ¿Reconoce usted cuál es su pecado? Que estamos convencidos del pecado, que sabemos que el fracaso presente y el eterno también se encuentra en no depositar nuestra fe en Cristo. Debemos prepararnos, en segundo lugar, en que estamos convencidos de la justicia, que es Cristo el justo, que es Cristo esa justicia, que partió al cielo, venció al pecado y a la muerte en su resurrección, que
estamos convencidos que nada de lo que hagamos es digno de Dios, porque aún lo mejor, hermanos, que podemos hacer está impregnado de nuestro pecado, pero que Cristo es nuestra justicia y en Él somos y hemos sido justificados. Amén. Y en tercer lugar, nos convence de pecado, nos convence de justicia y estamos convencidos, hermanos, del juicio venidero, sabiendo que el príncipe de este mundo, el diablo, ha sido vencido y ha sido condenado en la cruz del Calvario. De esta manera usted debe asegurarse que el Espíritu Santo le ha convencido del pecado cometido, le ha convencido de la justicia no cumplida en nuestras vidas por nosotros mismos, sino que Cristo es el justo, y nos ha convencido del entendimiento sobre el juicio venidero. Amén. Nuestro espíritu, entonces, es la parte de nosotros que más se parece a Dios. Gloria a Él. En Él, Dios nos permite llegar al conocimiento del bien y del mal, de lo bueno y de lo que no le agrada a Él. Primera de Corintios 2:11 nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre con minúscula, que está en él, que mora en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. Y cuando nos fortalecemos entonces en el hombre interior, es posible que lleguemos a conocer algo, al menos algo del carácter de Dios, porque es su Espíritu quien nos lo muestra, y no nuestro razonamiento o nuestro entendimiento o los pensamientos elevados que a veces tenemos, porque ellos han nacido del alma y no son espirituales. Para los cristianos hay algo de nosotros que se está volviendo viejo. Debemos saber que siempre en nosotros hay algo que está desgastándose, que está deteriorándose. Y eso es nuestro cuerpo. Pero al mismo tiempo podemos experimentar que hay algo en nosotros que se está volviendo más vital, que aumenta, que crece, que se vuelve más profundo, más fuerte cada día que vivimos. Ese es nuestro espíritu, nuestra fe. Eso es a lo que se llama el hombre interior en la palabra. El alma se envejece de la misma manera que le sucede al cuerpo. Está claro que el alma forma parte de nuestra vida, que a su vez es parte de la persona exterior, que perece, que se degrada día tras día. Pero eso no es lo que le pasa al hombre interior. El hombre interior es la parte del Espíritu de Dios en nosotros, en el ser humano. Y es ahí donde Dios comienza la obra de fortalecimiento, de regeneración. Pablo, hablando a los creyentes, consciente de esta renovación que había experimentado, les dijo en 2 Corintios capítulo 4, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, esto que estamos viviendo, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, las cosas que ve el cuerpo, sino las cosas que no se ven, las que ve el espíritu. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Y ahí en el libro, en la carta escrita a los Romanos, en el capítulo 8, les dijo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Así debemos vivir y buscar cada momento ser guiados por el Espíritu de Dios, porque en esa medida, hermano y hermana, aprendemos a reconocer su voz, aprendemos a reconocer su dirección. Esa dirección es cada vez más clara para nosotros y además somos llamados en la tierra y en las huestes celestiales como hijos de Dios. Amén. Gloria a Él. Este es el deseo, este es el diseño de Dios para los seres humanos, para aquellos que vivimos siempre guiados por el nuevo nacimiento en Cristo, que Él vivifica al hombre interior y de acuerdo con el Espíritu Santo y esa obra ayuda a desarrollar y fortalecer a ese hombre interior. Tengamos en cuenta que frente a este plan de Dios está la naturaleza caída, es decir, el hombre externo o el viejo hombre del que nos habla la palabra, gobernado por el pecado, que no está fortaleciéndose en Dios continuamente y que desea gobernar. Y por esa razón se libra una batalla espiritual, la misma batalla que se está librando en los cielos entre las huestes celestiales, también se libra en nuestras almas, para que tengamos que decidir entre el bien y el mal constantemente. La carta a los Romanos en el capítulo 7 plantea una pregunta que debe hacerse cada cristiano. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira el versículo 25 la contesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solo Él puede librarnos de este cuerpo de muerte. Solo podremos rendir ese hombre interior al control del Espíritu Santo hasta que caminemos en continua victoria sobre nuestra carne, es decir, sobre el hombre exterior. Así que, hermanos, este es tiempo de dificultad y a la luz de la palabra, los tiempos y la creación se irán degradando, porque tiene que cumplirse la Escritura y la profecía. Sin embargo, dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Hay promesa para usted, hay promesa para el pueblo de Dios, y este es un tiempo donde con sabiduría debemos procurar ser fortalecido en el hombre interior que habita en cada uno de nosotros. De acuerdo a la palabra de hoy, son tiempos difíciles y debemos preparar el hombre interior. Es necesario, a manera de resumen, nacer de nuevo y vivir en esa nueva vida. Amén. Vivir como tales, dejando atrás el viejo hombre contaminado, vivir como cristianos, como creyentes. En segundo lugar, guardar una vida irreprensible. Hermanos, es nuestro llamado, es necesario guardar una vida irreprensible, que nadie tenga algo que reclamarte. Resolver los asuntos pendientes para ser irreprensibles. Solo podremos lograrlo si permitimos el gobierno del Espíritu de Dios sobre nuestras almas y sobre nuestro cuerpo. Aleje toda conducta, toda actividad, toda situación, aleje toda persona que no le acerque a Dios. Guarde su testimonio delante de Dios y también delante de los hombres. En tercer lugar, es necesario presentarse diariamente delante de Dios. Hermanos, como dice la palabra, es
solicitado a cada uno de nosotros ir a la presencia de Dios constantemente, en sacrificio agradable a Él. Cultivemos, fortalezcamos el tiempo de oración, la comunión, la adoración al Padre. Fortalezcamos la fe. Esto solo es posible introduciéndonos verdaderamente, y yo digo sinceramente, en las Escrituras. Y bien dice la palabra, la fe vendrá por el oír, y el oír esa palabra de Dios. En cuarto lugar, es necesario resistirnos a satisfacer la carne. Dice la palabra, no satisfagáis los deseos de la carne. Someta a la autoridad de Dios todo aquello que quita la primacía al Espíritu Santo. Y no demos lugar al diablo, dice la palabra. Somos del Espíritu, entonces andemos en los asuntos del Espíritu. Hermano, resistamos a satisfacer la carne. En esa medida estaremos preparando al hombre interior para los tiempos difíciles y los tiempos que tenemos por delante. En quinto lugar, estime su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Aleluya. Este templo necesita permitir que el Espíritu more y no solo habite, sino que se mueva con libertad en él. No habrá lugar para Dios si el pecado está apoderándose de ese lugar. Debemos acondicionar todo, hermanos, todo a nuestro alrededor. Tiene que estar acondicionado para que el templo sea agradable a Dios. Saque lo que no está en este propósito. Cuando limpia y pasa un antivirus bíblico a todo a su alrededor, entonces propicia un lugar digno para el Espíritu Santo. Es decir, vea la luz de la palabra si cada cosa en su vida agrada a Dios y decida aborrecer aquello que ofende su comunión con el Padre. Amén. En sexto lugar, ore a Dios que su Espíritu le convenza de sus pecados, de la justicia y del juicio del que hemos hablado. Esta oración afirmará estos tres pilares en la vida de salvación y también en su vida eterna. Ore a Dios que su Espíritu le convenza de sus pecados, de la justicia y del juicio venidero. Finalmente, pidamos a Dios diariamente ser fortalecidos en el hombre interior. Y aunque sus ojos vean que el hombre exterior se va desgastando, su espíritu se alinea cada vez más con el Espíritu de Dios para llegar, hermanos, a conocerlo más y más, tal y como Él es. Amén. Fortalecer el hombre interior es fortalecer nuestra vida espiritual, para que Dios nos ha dado esta vida, pues para que Él pueda estar en comunión con nosotros. La vida espiritual se mueve en la fe y a través de ella. Tenemos pues que conocer la diferencia entre la vida anímica, emocional, que tiene que ver con lo que uno ve y lo que uno siente, y este hombre interior, que tiene una vida espiritual, que tiene que ver con la fe y se desarrolla en base a una total y absoluta confianza en Dios. La vida emocional del hombre exterior no depende de Dios. Sustancialmente es independiente de Dios. No necesita buscarle porque ya tiene sus propios pensamientos, sus razonamientos, sus argumentos. Pero la vida del hombre interior se desarrolla buscando el rostro de Dios en cada momento. Cualquier cosa que hagamos al margen de la confianza en Dios, al margen de la fe, al margen de esa certeza que proviene de Dios, cualquier cosa que hagamos será una obra carnal
del hombre exterior. Será obra que viene del alma o del cuerpo. Esta es independiente, como he dicho, se mueve a través de lo que se ve y de lo que se siente. Mas el espíritu se mueve solo a través de la fe. Necesitamos pedirle a Dios en este tiempo, como lo hizo el apóstol Pablo, el ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por su espíritu. Esta oración nos llevará a tener un espíritu fuerte y también a hacer las obras de Dios que Él quiere que hagamos. Pregunto, ¿queremos la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas? Entonces necesitamos tener un espíritu fortalecido por el Señor. La dirección de Dios para nuestra vida ya está dentro de nosotros. Tenemos la semilla de Dios. La carne confía en lo que ve y en lo que siente. No necesita estar en la presencia de Dios. No necesita orar para recibir dirección. Pero el hombre interior sí necesita hacerlo. Yo necesito orar. Diga al Señor, dígalo, confiéselo en esta hora. Necesito estar cerca de mi Señor. Confía en Dios y espera en Él. El exterior, lo carnal, siempre está lleno de pensamientos, de problemas, de afanes. Hay ansiedades, hay muchas cosas que hacer. Pero el hombre interior es imperturbable cuando ha sido fortalecido por el mismo Espíritu de Dios. Necesitamos más que nunca pedir a Dios que nos conceda ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. Reconozca que tiene necesidad de desarrollar esa área de su vida que quizás ha estado descuidada, por la cual muy poco hemos orado, por esa vida espiritual que el Señor nos ha regalado y que poco conocemos el obrar del Espíritu Santo en nuestro interior. Recuerde que en algunos momentos de la vida usted necesitará más allá de sus fuerzas naturales y físicas. Usted necesitará más allá de sus buenos deseos y sentimientos o más allá de sus mejores pensamientos. Necesitará del hombre interior fortalecido en usted, que es el Espíritu de Dios, haciendo lo que usted no puede hacer por usted mismo. Hermanos, que tengamos en nuestro corazón este anhelo santo y que sea persistente de pedir a Dios ser fortalecidos con poder en nuestro ser interior. No lo busquemos en las cosas exteriores, ni en sensaciones o emociones. Busquemos su presencia en la profundidad de nuestro ser. Ahí habita el Espíritu y la presencia de Dios. Es necesario que hoy hagamos una oración y le invito a este tiempo de oración. Te damos gracias, Señor, por mantener abiertos nuestros oídos a la palabra en este tiempo. Reconocemos, Padre, que fallamos cada día y que nuestros intereses muchas veces están puestos en lo que parece, en lo que perece y se deteriora, y que hemos dejado muchas veces de pedirte que sigas fortaleciendo nuestro interior de una manera poderosa para ver las cosas de arriba, Señor, para aprender a entender las cosas que tú quieres mostrarnos, las cosas que edifican una relación sincera delante de ti. Señor, hoy entiendo, puede decirle al Señor, hoy entiendo esta necesidad y me comprometo a seguir orando cada día y también a hacer mi parte para entregarme más y más en este fortalecimiento, buscándote en oración más de cerca, escudriñando los tesoros de tu palabra, Señor, y permitiendo que hagas crecer la fe que necesito para hacer frente no solo al día de hoy, sino también al tiempo que está por venir. Reconozco, Señor,
Dígale al Padre, reconozco que debo prepararme más, porque los tiempos son difíciles y el mundo se deteriora cada vez más. Sin embargo, también tomamos tu palabra que nos dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo camino en ti persevera. Y así queremos perseverar en conocerte más, Padre, y en llegar a comprender tu propósito y tu amor a través de nuestro Señor Jesús. Afirma, Padre, por tu Espíritu, esa obra de convencimiento. Transforma mi entendimiento, Señor, el entendimiento en cada uno de los oyentes, de mis hermanos. Transforma, Señor, nuestro entendimiento y derriba todo pensamiento, todo argumento, toda fortaleza que se haya querido alzar sobre lo que tú nos dices en tu palabra, y permite, Padre, que tus consejos nos llenen de sabiduría para enfrentar de manera apropiada lo que está por venir. En esta hora, si usted decide por primera vez dar el lugar a Dios que le corresponde, para que Él traiga orden a su vida y pueda mostrarle por su Espíritu ese camino de fortalecimiento y dirección, hoy usted puede confesar con su boca que Cristo es el Señor y Salvador de su vida. Dice la palabra que si usted cree en su corazón y lo confiesa con su boca, usted será salvo. Amén. Confiéselo, le animamos. Confiéselo, créalo en su corazón y confiéselo con su boca y sea salvo por el poder de la palabra del Señor. Agradecemos, Padre, este tiempo y nos unimos hoy como congregación en una oración como cuerpo de Cristo. Que tu Espíritu Santo siga trabajando y haciendo la obra de convencimiento en todo lugar de la tierra. A través de muchas naciones y continentes se lleve esta palabra de revelación. Señor, permite que muchos puedan venir al arrepentimiento y encuentren la respuesta y la fortaleza que han estado buscando en lugares equivocados. Que puedan darse cuenta que ese vacío, ese espacio que no logra llenar nada ni nadie, te corresponde a ti. Permítenos a cada uno llevar este evangelio a otras vidas y no estar hibernando durante la pandemia, esperando que la iglesia abra sus puertas materiales, sino, Señor, que sintamos el sufrimiento de Jesús por cada vida que está buscando, por cada vida que hoy camina en desesperación buscando una salida, una respuesta, un milagro. Permítenos, Padre, que podamos participar de este ministerio de consolación y reconciliación al que nos ha llamado. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano y amiga, en esta hora. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió.
Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera que hasta lo más profundo se humilló. Considera que despreció vergüenza y dolor. Considera que el peso del pecado soportó. Considera que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo